Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Noticia de última hora: en China acaban de destituir al ministro de Relaciones Exteriores, cosa que es normal en cualquier democracia del mundo, pero en el caso de China es muy significativo, sobre todo cuando tenía ahora el conflicto y la posición frente a Rusia en el caso de Ucrania y la negociación con Occidente después de la visita de la presidenta del Banco Mundial y de los vínculos que tuvo el canciller de Estados Unidos con el gobierno de China. Además, China siendo un gobierno autoritario, centralizado, cuando mueven una figura tan importante es porque algo pasa en el interior del partido, pero esperaremos las próximas semanas para referirnos a ello más en profundidad. Y en cuanto a la noticia de todos estos días es en España, precisamente todavía no se sabe quién va a ser el gobierno de España. Hubo elecciones el domingo, ganó realmente la oposición, que era el Partido Popular, pero como hay un régimen presidencialista, no puede hacer gobierno. Hay dos tipos de sistemas políticos electorales. Aquellos donde hay un presidencialismo que el presidente gana, ya sea porque hay dos vueltas o una sola, y con la mayoría puede ganar. Mientras que en el sistema parlamentario no basta con ganar las elecciones en votos de mayoría, como lo hizo el PP, sino que dentro del Parlamento es el que elige al presidente de España, que es en el fondo el primer ministro, como pasa en Reino Unido y en otros países de régimen parlamentario, inclusive Italia. Por eso es difícil para el presidente Sánchez, aunque estaba contento porque no fue la derrota anunciada por las encuestas, se equivocaron todas, y el PP es satisfecho por ser primer partido político de España, pero su aliado, que hubiera podido ser Vox, fue un resultado negativo para ellos, producto del ahorro del voto por el PP. Además, se notó en las elecciones de España que hay una condena al extremismo de derecha, es el caso de Vox, pero también al extremismo de izquierda, como sucedió en el pasado con los militantes del Partido Comunista y otras fuerzas nacionalistas, que en este caso se unieron en Sumar con un tono más mesurado de una izquierda más rosada, menos roja, y eso es lo que hizo precisamente tener un gran partido hacia la izquierda junto al Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, que es lo que le da garantía a España, porque los dos grandes partidos ahora son fundamentales, el PP y el PSOE. Sin embargo, para formar gobierno es posible que quien tenga más chances sea precisamente el presidente Sánchez, porque puede tener una mayoría con esas fracciones de pequeños partidos, y para el PP se le hace difícil porque su alianza o su política con Vox hace que se retiren muchos de estos que están más a la izquierda o están en los principios de la autonomía. Por eso vamos hoy a empezar con la noticia del gobierno de España y las elecciones que fueron el pasado domingo. Un resultado inesperado. Contra todos los pronósticos, los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, perdieron solamente por poco ante los conservadores en las elecciones legislativas del domingo en España. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo consiguió 136 diputados y el Partido Socialista Obrero Español 122, mientras que en tercer lugar quedó Vox, de extrema derecha, con 33 escaños, y la formación de izquierda radical Sumar consiguió 31. El bloque de derechas PP y Vox suma 169 diputados, y el de izquierda PSOE Sumar 153, pero este último está en mejor posición para conseguir el apoyo de nacionalistas vascos, catalanes y otros partidos minoritarios para alcanzar los 176 votos que marcan la mayoría absoluta en el Congreso y lograr la investidura. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. De poco le sirvió a Núñez Feijóo mejorar en 47 diputados los resultados del PP en las elecciones de 2019. Pese a todo, el conservador reivindicó su victoria y su derecho de formar gobierno como líder del partido más votado. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. Por tanto, queridos amigos, me corresponde intentarlo. Somos la opción alternativa y eso es lo que haré. Eso es lo que haré.
Una vez constituido el Parlamento, el rey Felipe VI recibirá representantes de las diferentes fuerzas parlamentarias y propondrá un candidato a la investidura. Si en definitiva no hubiera una mayoría viable, el país celebraría nuevas elecciones dentro de unos meses. En un día de mucho calor en pleno verano, la participación fue del 70%, superior al 66,23% de 2019, y principalmente a causa de las vacaciones, 2,5 millones de personas votaron por correo, una cifra récord. Y efectivamente, como dice el líder del Partido Popular, Feijóo, hasta ahora en España, desde 1978, con la democracia, siempre el partido que gana las elecciones permite que el otro gobierne. Y así ha sido inclusive con las tensiones del Partido Socialista en alguna oportunidad. Pero en este caso la situación está muy polarizada y el presidente Sánchez tiene la oportunidad total de hacer nuevo gobierno en España bajo el mismo signo, mientras que Feijóo se ha profundizado en llegar a tratar de negociar con los grupos pequeños, cosa que sería imposible para formar un nuevo gobierno en España. Lo cierto es que hay que esperar unos días para ver cuál va a ser la decisión. Lo cierto es que los extremos han salido derrotados y los dos grandes partidos vuelven a la bipolaridad del Partido Socialista, Obrero Español Histórico, y el Partido Popular, que está en la línea del socialismo mundial. Y una noticia que sí vale la pena analizar a fondo, porque es la democracia mejor que hay en el Medio Oriente, es referida al caso de Israel. Israel fue una creación de las Naciones Unidas, precisamente la Unión Soviética en su época votó también junto a Estados Unidos, y Venezuela fue partidaria en ese momento de dos estados, uno árabe y uno palestino. Hasta ahora el árabe palestino siempre ha estado en contacto frente al gobierno que es el de Israel, que fue el estado también creado por la resolución en 1948, pero que inmediatamente produjo guerra de los árabes contra Israel. Y así han habido 3 guerras internacionales, incluyendo 3 intifadas de violencia entre palestinos e israelíes. Pero hemos visto estos domingos, una vez más, después de varias semanas, cómo muchísimos hebreos han salido, en el caso de Israel, a reclamar democracia porque temen que el gobierno del actual primer ministro Netanyahu, unido con la derecha y extrema derecha, puedan imponer reformas a lo que es sagrado para los israelitas, en este caso, la división de poderes. Israel no tiene constitución, pero hay leyes fundamentales, y una es la del Poder Ejecutivo y otra la del Poder Legislativo, y quieren que sigan siendo autónomos e independientes. Pero el presidente Netanyahu y el grupo de derecha que lo apoya quisiera intervenir, sobre todo en el Tribunal Supremo de Justicia, y para los israelitas que ven la democracia al estilo occidental, debe haber separación de poderes y los jueces al margen del debate. Con esta nota vamos a ir al corte para los invitados de siempre, pero profundizamos sobre el tema de Israel. Israel, como todo Estado democrático, tiene también la madurez necesaria para poder afrontar las crisis internas y especialmente cuando se tratan de una referencia constitucional. Porque aunque no tenga constitución, tiene leyes fundamentales del Estado israelí que deben ser respetadas donde hay autonomía absoluta del Poder Judicial, pero el primer ministro y los que acompañan en el gobierno quieren cambiar la situación actual para controlar el Poder Legislativo y el pueblo de Israel ha salido a la calle, la mayoría judía por supuesto, pero también palestinos que tienen nacionalidad israelí. Por eso Israel atraviesa una profunda crisis política provocada por esa reforma judicial impulsada por el actual gobierno, cuya primera parte fue adoptada el lunes 12 de julio por el Knesset, que es el Congreso de Israel, en ausencia total de la oposición del Ejecutivo, y abandonó el Parlamento en señal de protesta a todos los diputados de la oposición, incluyendo algunos palestinos y de otras tendencias que están dentro del Parlamento. Esta enmienda, una de las leyes básicas en lugar de la Constitución, facilita que el Ejecutivo destituya a altos funcionarios que no le agradan, así como designe aliados políticos que la Corte Suprema pueda sospechar de incompetentes o de corrupción. La preocupación del pueblo israelí es que posiblemente se quite la independencia a la Corte Suprema, que es factor fundamental porque los jueces supremos del país deben ser absolutamente independientes y juzgar en función de la verdad y no del interés político. Desde el pasado enero esta reforma ha provocado manifestaciones de gran amplitud en todo Israel. Todo el Poder Judicial, la comunidad empresarial, el Banco Central del país y el Ejército dice que se oponen y así lo manifiestan en las calles. Ayer más de 1 millón de personas, de los 9 millones de habitantes del país, se manifestaron y la opinión dice que en su gran mayoría, según las encuestas, está en contra de la reforma si se aprueba sin compromiso. Estas manifestaciones, como lo dice el periódico francés Le Monde, expresan menos miedo a ver derramamiento de sangre
que un profundo miedo a la discordia dentro de la mayoría judía y revela la crisis y exacerba viejas divisiones entre laicos y religiosos en Israel, entre eskenazis y sefardíes, entre centro y periferia, entre ricos y pobres, entre árabes y judíos. Sus consecuencias a largo plazo prometen ser graves. Sin embargo, esta mayoría judía tiene solo una cultura relativa a la violencia política. Las relaciones entre manifestantes y policías son, como dice ese periódico, extremadamente civilizadas, donde policías y manifestantes conviven con respeto e incluso en las Fuerzas Armadas no están de acuerdo con esta reforma y se han manifestado. Es posible también que las mujeres estén amenazadas por varios proyectos de ley, entre otros por la ambición de los ultraortodoxos de dar más peso a los tribunales rabínicos en el sistema judicial en casos de familiares, pero también comerciales. Sus derechos también se ven amenazados por el mayor control de los grupos religiosos, fundamentalistas y extremos dentro del sistema educativo. El mundo admira la democracia israelí, pero ve con preocupación la situación actual, porque Israel, que está ubicada en el Medio Oriente, con una población de alrededor de 9 millones de habitantes, es una democracia sólida. Los políticos de Israel es una democracia parlamentaria con un sistema multipartidista, donde el primer ministro es el país y jefe de gobierno. Israel no tiene una constitución escrita, pero tiene leyes fundamentales que establecen los derechos y libertades básicos de los ciudadanos y también cuenta con un sistema judicial independiente y soberano y una serie de leyes que rigen el funcionamiento del gobierno y la economía del país, y es lo que los ciudadanos quieren que no cambie, que haya absoluta independencia del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Si por la vía de hecho y con la mayoría parlamentaria el gobierno de Netanyahu está incrementando una crisis política e incluso un grave problema entre los miembros del ejército, los cuales también están en contra de esta reforma judicial por el control del poder judicial que debe ser independiente.